El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Deleantur nostra delecta. Bien, San Mateo, siguiendo su estilo, como buen catequista, pues lo que hace es recoger toda la predicación de Cristo y como la una como si fuese un solo sermón. Es el famoso Sermón del Monte, que ocupa varios capítulos. Es una forma de expresar lo que Jesús iba predicando en un sitio y en otro, pero le va a dar esta forma. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que Cristo nos está diciendo va orientado a lo mismo. Convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, al hombre, después de lo que Dios va a hacer por él, darle la nueva oportunidad mediante el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Primero quitar el pecado y luego el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. El hombre se va a convertir, va a ir cambiando según esa manera de ser de Cristo, ¿bien? Y de esa manera disponerse al abrazo eterno con Dios. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol San Pablo, y ha acabado así. ¿Bien? Por él vosotros sois en Cristo Jesús. Esto es lo que tantas veces insisto, no se trata, el cristianismo no es un cúmulo de prácticas piadosas, como ocurre en toda religión, no, es un modo de vida distinto, por eso partimos del bautismo. En el bautismo nos sumergimos en agua, se supone que quien se sumerge en agua pues muero a la vida anterior y vuelvo a emerger, pero dinamizado por un nuevo motor, es el mismo motor de Dios, es el Espíritu Santo. En esta nueva vida, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esa vida se va a realizar en Cristo Jesús. Vosotros sois en Cristo Jesús. Sois y estáis. O sea, desarrolláis ya vuestra vida en Cristo. Este es el bautizado. Por eso toda nuestra existencia cambia. Repito, no se trata de unos actos aislados que pertenecen a la virtud de la religión, sino que es toda una transformación. Por eso estáis en el mundo, no sois del mundo. Y lo de Pedro, piensas como los hombres, no como Dios. ¿Bien? Es una nueva forma de pensar, de planificar, de proyectarme, ¿no? Vosotros sois en Cristo Jesús. En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros, sabiduría, la ciencia de la manera de ser de Dios, justicia, he quedado justificado ante Dios, santificación, me ha dado el Espíritu Santo y soy elevado a la condición de hijo de Dios, y redención. Todo en Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso toda la vida cristiana no es otra cosa más que un proyecto de transformación, de conversión, de cristificación. San Pablo nos va a decir tener los mismos sentimientos de Cristo. Este es el avance y esta es la forma que yo tengo de ir viendo si realmente camino o no camino. A veces la gente pues lo refiere a cosas que hago o que no hago. Yo antes, cuando era joven, hacía muchas cosas en la iglesia, esto, lo otro, pero ahora ya estoy enfermo.
Pero el proyecto de Dios para ti ocupa todo eso, también tu enfermedad, también tu vejez, también todo es el tiempo que Dios desde toda la eternidad ha destinado para que se dé en mí este proceso, mi nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ven? Y esto es lo que hace San Mateo. O sea, ahora Jesús me va a decir qué significa esa vida, porque yo estoy aquí. Estoy en el mundo, no soy del mundo, pero mi proyecto apunta hacia la eternidad. Ahora, ¿cómo tengo que vivir aquí? Y eso es lo que, repito, San Mateo recoge todo en un sermón que tiene como un prólogo, donde se resume todo lo que se va luego a analizar, se va a explicitar, ¿no? Y eso son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es como un código, en un microfilm se coge todo lo que es esa experiencia, que no es otra que la vida en Cristo, por lo tanto, la vida de Cristo. Lo que me reflejan las bienaventuranzas es la vida de Cristo. Cuando la Iglesia va a canonizar a algún santo, todo el que entra en Dios tiene que ser santo, si no, no se puede entrar porque Dios es el santo. No puede entrar nada que no sea como Él. Pero la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, canoniza a ciertos santos en orden a darnos como modelos de vida, ¿no? Interpretación de esa misma palabra y vida nueva en ese espíritu. Y entonces lo que hace la Iglesia es coger esta plantilla, la de las bienaventuranzas, y la aplica a la persona. A ver si esa persona ha vivido, no de una manera accidental, espontánea, sino de una manera continuada este proyecto de las bienaventuranzas. Esto es lo que hace al hombre santo, porque esa es la vida de Cristo. ¿Lo ven? Por eso tienen tanta importancia. Fíjense, aquí hemos dicho dichosos los pobres, dichosos, dichosos. Bien, esta palabra dichoso y bienaventurado es lo mismo, es la traducción. Lo que pasa es que bienaventurado lo entendemos quizá en nuestro lenguaje, por eso llamamos las bienaventuranzas, porque vemos ya como la plenitud de la realización. Bienaventurado es el que ya está ante Dios, ya no hay efecto reversible, ya no hay, sino lo alcanzado y alcanzado por toda la eternidad. Entonces esa felicidad en su plenitud, eso llamamos bienaventurado. Y este es el dichoso. Porque el dichoso, fíjense, si yo lo aplico a algo temporal, parcial, ya no es toda la dicha. Tardes alegres, mañanas tristes. Toda nuestra alegría en este mundo siempre tiene algún matiz, algo que lo empaña, quizá porque Dios quiere que pongamos el corazón donde tenemos que ponerlo, ¿no? Y decir dichoso significa el que ya no va a perder esa dicha, es una dicha eterna, ese es el bienaventurado, ¿no? Bien, ¿cómo presenta esto? Fíjense, en San Mateo, ya digo todo, en San Mateo es curioso, todo es liturgia. Es como si Cristo fuese el gran liturgo que efectúa su acto litúrgico, en espíritu y en verdad, a lo largo de su vida, en ese altar que es el mundo, ¿no? Por eso le da, cada palabra hay que cogerla, pero en su contexto hebreo, en su contexto bíblico, ¿no? Al ver Jesús el gentío, aquí no especifica. En otro momento nos va a decir, es que los vio como ovejas sin pastores, que el gentío es el mundo entero, es el hombre que necesita de un conductor, necesita de un redentor que lo conduzca a su plenitud, ¿no? Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Subir a la montaña, en la Biblia, es la actitud del orante. Para orar, yo tengo que dejar un poco lo de aquí en su lugar y elevarme en tono, fe, esperanza y caridad. Y desde ahí es de donde se da el encuentro con Dios. Eso es subir a la montaña. Cristo, ya ven que cuando va a elegir a los apóstoles sube a la montaña, por las noches subía a la montaña. Es decirme, bueno, lo de aquí es verdad, está ahí, pero voy a visualizarlo desde más alto. Me levanto hacia Dios, eso es subir a la montaña. Cristo nos va a hablar desde la montaña, desde ese tono de la fe. Por eso San Pablo luego se va a frustrar cuando presente la figura de Cristo y tenga que añadir, pero la fe no es de todos. Esa figura está ahí, impresionante, pero si no hay subir a la montaña, darme cuenta de que la gente generalmente te dice, no, mire, aquí con los pies en la tierra, precisamente con los pies en la tierra. Yo estoy en la tierra, pero mi objetivo está en el cielo. Y entonces vivir la tierra con el objetivo que es el cielo, eso es tener los pies en la tierra.
Mientras que el mundo me dice, no, no, los pies en la tierra es, olvídate de todo eso, es como un sueño, eso no sabemos qué es lo que va a ser. Aquí el realismo es, no, el realismo es que yo viva esta realidad teniendo en cuenta que mi proyecto es un proyecto eterno y que apunta a la eternidad, que apunta a Dios. ¿Bien? Por eso la necesidad de subir a la montaña. Eso es la importancia de la vida ascética. La vida ascética es la que me enseña a prescindir de lo de aquí, a saber anegarme, a saber dejar tantas cosas buenas, pero que me impiden otras mejores, a saber sacrificarme, a saber morir a mí mismo, como me dice Cristo. Son expresiones que indican qué es lo que yo tengo que hacer para poder elevarme y mirar desde arriba, mirar desde Dios. Subió a la montaña y se sentó. Esto aparece muchas veces, generalmente cuando Jesús actúa en una sinagoga, lee esto, pues, como hacían todos los rabinos, todos los maestros de la ley, y una vez que han leído lo que sea, de pie, se respeta como hacemos en el Evangelio, luego se sentó. Sentarse, esa actitud catedralicia. O sea, está hablando Cristo desde la cátedra. Ya saben que la catedral se llama catedral porque allí está la cátedra del obispo. Hay un sillón en el medio con el escudo suyo. Es la cátedra desde donde va a actuar, desde esta condición de catedrático. Este enseña con autoridad, no como nuestros maestros. ¿Bien? Por eso se sentó. Va a darme la luz que yo necesito y no hay otra. Porque no hay otra forma de entrar en Dios que no sea por ese camino establecido por Dios, que es Cristo. Por eso se sentó. Ya digo, San Mateo está pensando en todo esto. Está hablando a un judío y va poniendo esto, si lo ponemos a nivel todavía más espiritual, es importante. Cristo sube a la montaña, a la cruz, y entonces por la cruz resucita y se sentó a la derecha del Padre. Bienaventurado. Por eso desde ahí me va a decir cómo se llega hasta ahí. Bienaventurado el que ahí en la tierra haga esto, esto y esto. Esto llevado ya al terreno sobrenatural. Entonces esto es importante, o sea que tiene estas dos, el hecho está ahí. Para el judío la simbología es muy importante y entonces con eso ya va captando lo importante que va a ser este momento. Pero la realidad es que Cristo, es verdad, sube a la montaña, por eso se habla de la montaña del Calvario, y desde allí, por su oración, no mi voluntad sino la tuya, se sienta a la derecha del Padre. Y una vez sentado, ya me puede enseñar, ya sabe cuál es el camino para llegar hasta Dios. ¿Ven? Y entonces fíjense qué curioso. Primero Jesús ha visto el gentío, y ahora dice, se acercaron sus discípulos, no el gentío. Todos necesitamos de salvación, pero no todos van a aceptar a Cristo como Maestro. Entonces los que se van a acercar para que nos enseñe cómo es su propia vida, para que esa vida se convierta en mi propio camino, esos son los discípulos. El discípulo no son todos. Yo escucho y puedo decir, bueno, a mí qué me importa, yo sigo por otro camino, que no lo hay. Pero ahí está la invitación por parte de Dios. Y entonces primero vio el gentío, todos necesitamos de salvación, pero de hecho no todos van a ponerse en la actitud de dejarse conducir. Estos son los discípulos. Se puso a hablar enseñándoles y entonces comienzan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, este es un problema que se estudia en la exégesis y es el problema que tienen los judíos. ¿Ven? Y muchos católicos. Así como Moisés tiene su ley, los mandamientos, pues Jesús tiene también su ley, las bienaventuranzas. No. Jesús dice bien claro, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué son las bienaventuranzas? Fíjense lo que nos han leído de Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Las bienaventuranzas va a ser una explicitación de la humildad. ¿Qué es la humildad y cómo se vive la humildad? ¿Ven? Y esa humildad se da al que cumple los mandamientos. Esto es fundamental. No son dos cosas distintas, sino que diríamos, las bienaventuranzas va a ser la praxis del hecho de yo vivir los mandamientos. Entonces eso me va a permitir aceptar el camino de Dios.
Entonces es fundamental. Fíjense que la única virtud que dice Cristo sobre él es sed mansos y humildes de corazón, como lo soy yo. La humildad no como una sola virtud, sino como disposición para todas las virtudes. Cuando San Mateo comience, bienaventurados los pobres del espíritu, esta es la humildad. Esto es lo que muchos no entienden. Y entonces viene ahí el famoso tema de los ricos, los pobres, los oprimidos y los opresores. Eso es mentira, eso no aparece en la Sagrada Escritura. Ese no es el plan de Dios, esa es la teología de la liberación, que ha hecho tantísimo daño en Latinoamérica. Se prometía en el Vaticano II, se prometía la gran esperanza, el gran futuro del catolicismo, Latinoamérica. Ya ven qué fracaso. Ya Brasil, ya Chile, de mayoría católica, ya no lo son. En Estados Unidos, no sé cuantísimos miles se han perdido, y yo lo he visto, porque el famoso tema de los migrantes, en España hay mucho latino, muchísimo. Entre colombianos, ecuatorianos hay muchísimos, en fin, en distintos pueblos, los más fuertes, ¿no? Y yo no los he visto en misa. Yo he tenido allí parroquias y yo no los veía en misa. Y digo, ¿y estos? Y entonces les he confrontado, han venido pues, a bautizar a algún niño y tal. Y entonces, oye, pero yo como que no os veo. No, es que en mi país, no me vengas con cuentos, que yo vengo de tu país. Ahí, pobrecitos, se callaban y yo, ¿qué me estás contando? Tú no vivías así allí. En cuanto se han visto en un ambiente más, y han visto que ciertamente hay esa frialdad espiritual, han sucumbido, pero vamos, tremendamente, por eso hay una crisis fuerte, una crisis fuerte. ¿Por qué? No hay cumplimiento de los mandamientos, no hay humildad. Y sin humildad, fíjense en la Virgen María, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La humildad no es pusilanimidad. La humildad no es, ay, yo no valgo para nada, yo no valgo para nada, ¿verdad? Yo me aíslo de todo, pero yo no valgo para nada. Eso lo dices tú, pero si yo te lo digo, oye, como tú no vales para nada, ¿cómo? Me pongo como una fiera, ¿no? Porque es un escudo sencillamente para no hacer lo que me toca. Tú has recibido unos talentos, tú tienes unas virtudes y tú tienes que ponerlas al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Eso es el amor. ¿Bien? Y entonces con este parapeto de que yo no valgo para nada, pues lo que hago es inhibirme de todo y yo vivo mi mundo, eso se llama egoísmo. Y esa es la consecuencia, la corrupción del amor debido al pecado, es el amor propio. Y eso es lo que me separa de Dios. Por eso, primero reconocer, la Virgen María reconoce, ¿qué es lo que reconoce ella? He aquí la esclava del Señor. ¿Qué tengo que no haya recibido? Y entonces una vez que visualizo que ¿qué soy yo sin Dios si todo lo he recibido de Él? Automáticamente lo pongo a su servicio. Él, amor, Él que se me da de esa manera, Él siempre va a querer lo mejor para mí. Incluso se me entrega Él mismo. Por lo tanto, me puedo fiar de Él. Eso es lo que busca Dios. ¿Ven? Y esto es lo que nos ha dicho aquí Sofonías, precioso. Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Todo eso van a ser las bienaventuranzas. Aquí hay un salto, pasa del capítulo 2 al 3, donde dice cómo Dios castiga a su pueblo por no haber sido así. ¿Ven? ¿Y con qué objeto? ¿Con qué plan tiene Dios para permitir que su pueblo sea aporreado y vengan los de fuera y los machaquen y en esta batalla sean prácticamente casi exterminados? Y luego, ¿y por qué permite Dios eso? Y dice así: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. Para que yo confíe en el nombre, en la manera de ser de Dios, que es Cristo Jesús, ese hombre hecho sabiduría de Dios, de la sabiduría encarnada, para que yo confíe en Él, Dios me tiene que aporrear. Es la única forma de que el hombre responda. Porque el hombre en la abundancia, debido al pecado, se crece. Y eso es lo que San Pablo les ha dicho a los corintios. ¿Os habéis visto? Corinto es una ciudad cosmopolita, es quizá en ese momento el puerto más fuerte de todo el Mediterráneo. Unos pueblos
supercomerciantes, etcétera. Y entonces hay un Nueva York, donde había de todos los sitios, de todos iban ahí, ¿a qué? Pues a ganar dinero ya. Pero ¿quiénes responden al Evangelio? Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar. La gente que es sencilla, porque sencillamente no tiene, está más dispuesta a abrirse. En ese sentido, la pobreza ayuda. Pero puede haber pobres tremendamente ricos. En mi corazón yo quiero tener, lo que pasa es que no tengo, pues porque no tengo, pero no quita mi ambición y mi aspiración. Sin embargo, hay ricos que son pobres, que son capaces de poner lo suyo al servicio de los demás. Y ahí, por eso tenemos grandes santos. ¿Quién más rico que Dios? ¿Y quién más humilde que Dios? Que lo da absolutamente todo. Ese es el misterio de la Trinidad y ese es el misterio de Cristo, donde Dios se me da todo entero. ¿Quién más humilde que Dios? ¿Y quién más rico que Dios? ¿Ven? Por eso no es incompatible, por eso hay que tener cuidado. Pero dado como estamos por el pecado original, en cuanto tengo juventud, tengo belleza, tengo estudios, tengo yo no sé qué, lo que estamos viendo ahora por los medios, estos TikTokers, ¿quién se ha creído que son? No son nada. Y entonces, ¿cómo se hinchan, verdad? Porque tengo no sé cuántos miles que me siguen, no sé cuántos. ¿Pero qué me cuentas? Y luego, claro, vienen los suicidios, vienen las no sé qué, vienen no sé qué. ¿Por qué? Porque es un vacío integral. ¿De qué me sirve a mí todo eso? ¿Cómo me realizo yo? Cuando todo eso en absoluto va a llenar mi corazón. Por eso dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. A base de machacar a su pueblo, que es lo que yo no entiendo cuando Dios permite cosas. Pero fíjate tú, este accidente, este tsunami, esta cosa, yo no creo en un Dios bueno que permite estas cosas. No has entendido a Dios y no te has entendido a ti. Dios quiere tu plenitud, fíjate, que ha muerto por ti. Lo que pasa es que necesita que tú te confíes a Él, que te abras al don de Dios. Por eso Dios tiene que permitir muchas veces cosas, que de hecho me parece que es un mal y resulta que es lo que me hace reaccionar. A veces a una persona, un maleante que anda por ahí medio vicioso, medio tal, pues que lo metan un tiempo en la cárcel le viene de maravilla. Para que caiga en la cuenta y diga, espérate tú, esto no va por aquí. O al revés, puede ser que salga peor. Pero ahí va a estar la oportunidad que Dios te da. Entonces, no pensar que ya eso ya frustra a la persona. Ahí tienen a Santa Josefina Vaquita. Santa Josefina Vaquita fue vendida 6 veces como esclava. Una joven bonita, una joven 6 veces como esclava. Al final acaba con unos italianos, allí en África, un diplomático que regresa a Italia, y ahí, claro, ahí no cabía ya la cuestión de la esclavitud, etcétera, y ella no era católica ni era nada. Pero ahí es donde entiende un Dios que le ama de tal manera que ha permitido todo eso, pero él estaba detrás. Y ella corresponde, se mete monjita y ahora es santa. ¿Cómo valora? Yo no. Yo me pongo contra Dios porque fíjate tú, mi vida, esto, lo otro, mi abuela, mi bisabuela, mi tía, mi no sé qué, todo esto me ha caído a mí, ¿por qué a mí? Y no hay forma de que veamos a ese Dios causa primera detrás de todo eso. ¿Para qué? Persiguiendo. Quiero dejar en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confíe en el nombre del Señor. Esas son las pruebas de Dios. Eso que nosotros nos alborotamos y nos parece que todo se nos cae encima, pues no, ese es el plan que Dios tiene. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras. Es todavía el hombre que se decide por la causa de Dios. Bien, pues esto es lo que ahora San Mateo va a presentar en forma de... Pero fíjense que prácticamente todas las bienaventuranzas están en la primera. Si cogen un manual de exégesis, etcétera, van a ver el énfasis que se hace en la primera, porque ahí está todo. La palabra pobre de espíritu en la Biblia se utiliza de muchas maneras. El famoso anahuín, esa es la tienda que tenemos, eso significa el anahuín. Cuando Cristo me dice, si no volvierais a haceros como niños. Ese es el pobre de espíritu, ¿ven? Es el humilde, es el que es silencio ante Dios toda carne. O sea, todo proyecto humano se queda en silencio ante Dios, Señor, pero hágase tu voluntad.
Ese es el humilde. Eso fue la Virgen María. Esa es la gran figura de San José. Se lo recuerdo porque hoy comienzan los famosos 7 domingos de San José, que a lo mejor ni hemos oído hablar. El cardenal Dolan, que ahora me parece que fue esto de Nueva York, arzobispo, bien, pues él ya está retirado y él decía, hay que recuperar estas prácticas que tantísimo bien nos hacía el espíritu. No como cosas antiguas y trasnochadas, sino realmente lo que suponía para nuestro espíritu. Las distintas prácticas, como son los 7 domingos de San José, es ir meditando los dolores y gozos por donde pasa San José, que lo conocemos por la Biblia, y entonces nos va dando ese modelo para poder seguir esa pauta, esa respuesta generosa a Dios, ¿no? Pues hoy, bueno, ahí tenemos esa figura, pobre de espíritu. Repito, no es el pusilánime, no es el que no, yo no valgo para, no, es el que reconoce lo que Dios ha puesto en él y lo tiene como en tensión, esperando a que Dios le dé la orden. ¿Qué es lo que hago con todo lo que yo soy? Es el Virgen, todas esas expresiones que aparecen en la Sagrada Escritura. Y entonces, una vez que conozco esa voluntad de Dios, ya todo entero. Es decir, hago mi proyecto el proyecto de Dios. Lo contrario de lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos exigiendo a Dios que se haga nuestro proyecto. Vengo yo, mis pecados, mis LGTBs, mis divorcios, mis no sé qué. Bendito que Dios es muy bueno, el buenismo. Y ahí tengo a Dios convirtiéndose a mí, en vez de yo convirtiéndome a Dios. ¿Pero qué estás haciendo? Como decía Benedicto XVI, hemos llegado al techo de la rebeldía de la criatura contra el Creador. Tremendo. Y eso nos parece lo más normal. Es que a mí me parece, ¿verdad? Yo de inteligente voy, hombre, si te lo ha dicho Dios, que es la sabiduría infinita, por algo será, ¿no? Y yo esquivando a Dios y dándole lecciones a Dios de cómo tiene que ser, ¿no? Por favor. Esto es el pobre de espíritu. ¿Ves? No es que sea un inútil, no es que sea sino todo lo contrario. Sabe utilizar al máximo lo que Dios ha puesto en él, precisamente para alcanzar esa plenitud a la que estamos llamados, que es el mismo Dios, la vida del amor. Esa es la doctrina de San Pablo de la vida, de los carismas, etc. Como todos participamos con lo que cada uno tiene al servicio de los demás, formando un solo cuerpo. Para eso, ser pobre de espíritu. Repito, es lo contrario de lo que hoy vivimos. El pobre de espíritu es agradecido. Nuestro amor, nuestra respuesta al amor de Dios es un amor de agradecimiento. ¿No se han dado cuenta que no agradecemos, sino que todo es pedir cuentas a Dios? ¿Por qué? Porque no hay humildad, no hay pobreza de espíritu. Todo es exigir, todo es exigir. Eso es muy nuestro, muy nuestro. No agradecimos lo que Dios en su providencia nos ha traído, nos ha dado. No, nuestro folclore, nuestras canciones, todos son melancolías de lo que nos han quitado, de lo que nos han siempre estado victimal. Cuidado con los estados victimales. Porque el estado victimal hace que entonces no me sienta con necesidad de agradecer, porque por favor, yo soy la víctima. ¿Qué truco? Ese truco lo estamos utilizando muchísimo. Entonces, como yo soy la víctima, ya no tengo que agradecer nada. No. Hay que verse realmente en el plan de Dios, como la Virgen María. Es la víctima la que tiene que estar al pie de la cruz. Es la sierva del Señor, es la que obedece el plan de Dios. Y con eso nos consigue, junto a su Hijo, la redención eterna. Y entonces, en vez de asumir lo que Dios ha permitido en mi vida, lo que sea, y convertirlo en agradecimiento, en tu providencia estará. Ahora, esto no impide mi respuesta cada vez más generosa a Dios. Y repito, esto no estamos en esas. Todo es lloriquear, porque parece que todo se nos debe, ahí tiene el famoso mantengo, el famoso tal, es todo parece que... Pero por favor, ponte en tu sitio y mírate desde Dios. Y entonces comienza a reaccionar, porque Dios tiene su plan con todos. Dichosos los que lloran, no son los llorones, sino ahí tienen a Santa Mónica. Cuando San Anselmo, San Ambrosio, le dijo, un hijo de tantas lágrimas no se puede condenar. Que eran las lágrimas de Santa Mónica, a ofrecerse ella a Dios.
Aquí estoy yo, Señor, pero yo quiero que mi hijo se convierta. Y ahí estaba en esa tensión y esas eran sus lágrimas ante Dios y consiguió un San Agustín. Llorar no es llorar porque no me salen las cosas como yo quiero, sino todo lo contrario, es llorar por los otros. Es que mi vida se cambia cuando una madre tiene a su hijo en el hospital, pues no le apetece, si es madre, no le apetece mucho irse de juerga por ahí. Hoy día sí, hoy se van para quitar las penas. Hombre, sufro con mi hijo, si mi hijo está ahí, estoy yo ahí sufriendo con él. Esto es llorar, esta es la Virgen al pie de la cruz, esta es la Virgen pidiendo, ¿no queréis ofrecer vuestros sacrificios y vuestras oraciones por la conversión de los pobres pecadores? Eso es llorar. Que yo no disfruto de lo que el mundo me ofrece, precisamente, ese es llorar, para poder conseguir el bien para los demás. Y a mí se me olvida. El mundo ardiendo por los cuatro costados y yo mirándome el ombligo. A ver cómo yo disfruto más, a ver cómo me lo paso mejor, a ver cómo... Pero por favor, ¿dónde está el amor? Amaos como yo os he amado. ¿Dónde está ese morir por el otro? Y así sigue, es que todo es, ya digo, es consecuencia de esa actitud. Bienaventurados los sufridos. Está bien, yo siempre tengo que ser el que cede, yo siempre soy, todo el mundo se aprovecha de mí, todo el mundo... El sufrido. Pues Señor, si es tu voluntad, ahí estoy. Lucho por la justicia porque Dios quiere que las cosas sean justas, pero soy capaz, como la víctima del Calvario, de sufrir por tu bien. Porque antes había tanto matrimonio que aguantaba hasta el final y ahora pues lo tienen. Porque la gente es sufrida. Y hoy te aguanto a ti y mañana tú me aguantas a mí. Porque todos nos tenemos que aguantar a todos. Y esto es lo que hace posible, dada nuestra condición del pecado original. Y así va explanando todo. Y acaba, tremendo, hace un resumen. Si yo me decido por ser ese pobre de espíritu, capaz de abrirme al proyecto de Dios en mí, para que va a ser el del amor, va a ser el entregarme a los demás, y acaba Cristo. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Da por hecho que me van a ladear, que me van a insultar, que me van a calumniar. ¿Por qué? Porque no seas bobo, no, hoy en día ya no es así, miles de cosas que tenemos que oír. El otro día hablaba una joven de la vergüenza que sentía de su maternidad. Iba a tener un hijo, pero ¿a dónde vas? Con 26 años. ¿Pero cómo se te ocurre a los 26 años tener un hijo tan pronto? ¿Ven? Y entonces la de la panadería, la de la tienda, la de la puerta, la de todo el mundo echándole en cara, ¿pero a dónde vas? ¿Ven? Avergonzada porque iba a tener un hijo. ¿Pero qué me cuentas? Casada y todo, o sea que no era vergüenza por otra cosa, sino porque ¿a dónde vas tú hoy en día? Eso ya no es así. Bienaventurados cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pero yo busco aquí la recompensa. ¿Ven? En el cielo. Estamos siguiendo a un crucificado. Y un crucificado significa fracaso total a nivel humano. Pero detrás de todo eso estaba el plan de Dios. Resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Estamos siguiendo a un crucificado. ¿Ven? Lo que le dijo la Virgen de Lourdes, la Santa Bernadette, que por cierto mañana comenzamos la novena de la Virgen de Lourdes. También quien tenga devoción a la Virgen de Lourdes sepa que mañana comienza. Bernadette, no te prometo hacer feliz en este mundo. Pero se lo digo bien claro. ¿Por qué? Porque te quiero ver feliz en la otra vida. No te prometo ser feliz. Y efectivamente, la pobre fue vituperada todo lo que quisieron. Tuvo alguna hermana de comunidad súper envidiosa que le hizo la vida imposible. Luego una especie de tumor que tuvo en la rodilla, una cosa, y además ella era una persona muy delicada, tuberculosa desde niña, mil cosas. No te prometo hacerte feliz en esta vida. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la cruz. Y a Santa Gema, en el Calvario te espero. Vaya, Jesús, dime otra cosa. Dime que me esperas en el cielo, ¿no? Para que me anime. En el Calvario te espero. No me has entendido lo que es el amor. Y a lo que nos está invitando Cristo. Por eso cuidado con que son otros tiempos. No, amigo.
Los tiempos son los mismos. El hombre siempre es el mismo y el camino siempre es el mismo. ¿Ven? Camino de las bienaventuranzas.